texto que nos ocupa en esta mañana, Isaías capítulo 1, versículo 19. Si quisiereis y oyereis, toca la mano que está a tu lado, dile, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Comenzamos hace 2 semanas atrás bajo este tema, principios que desatan promesas. Y hoy vamos a continuar con estos últimos 4 principios. Si nos da tiempo para terminar los 4, si no continuamos el próximo domingo. Y para los que no han tenido la posibilidad de estar en los principios anteriores, solamente los voy a repetir, los voy a compartir para que usted vaya siguiendo la serie, se vaya metiendo en lo que vamos a profundizar el día de hoy. Principio número 1, ¿cuál era el principio número 1? Los que han estado en la serie, ¿cuál es el principal, más importante, primero que todas las cosas? ¿Cuál es el principio fundamental para recibir la promesa de Dios? Poner a Dios y su palabra en primer lugar, por encima de todas las cosas. Número 2, hacer algo que Dios pueda bendecir. Dios no puede bendecir lo que no hacemos. Él solo va a bendecir aquello que nosotros nos dispongamos a hacer para que Él pueda bendecir. Huir de las ganancias deshonestas. Decíamos que Dios no puede bendecir a una persona deshonesta o una persona tramposa, una persona que siempre quiere sacar ventaja a favor suyo, no importando cómo. Dios no puede bendecir eso. Principio número 4, creer por el 100 veces más de Dios. En otras palabras, fe. Porque si no ponemos fe en las promesas de Dios, es imposible que las recibamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Principio número 5, ¿cuál era? El principio de la generosidad. Y dice la palabra, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Decíamos que no debemos conformarnos solamente con ser saciados. El deseo de Dios es que seamos más que saciados, seamos prosperados. Y recuerde que nosotros aquí en Gracia y Poder conocemos, enseñamos y tratamos el asunto de la prosperidad de una manera muy diferente. La prosperidad no es solamente finanzas, no es solamente dinero. La prosperidad que viene de Dios es integral. Usted puede tener mucho dinero y ser la persona más infeliz de la tierra, pero cuando usted tiene la prosperidad de Dios, usted es próspero en todas las áreas de su vida, aún en la salud física. Principio número 6, ¿cuál era? El principio de la mayordomía. Y hablamos de la mayordomía desde otro ángulo. Muchas veces hablamos de la mayordomía solamente a la administración, a la buena administración. Y es bueno que tengamos una buena administración, que seamos buenos administradores, pero lo fundamental del principio de la mayordomía es que entendamos que somos solo eso, administradores y no dueños. Y cuando entendemos que somos administradores de los bienes que son de Dios, que le pertenecen a Dios, entonces no nos cuesta a nosotros bendecir el reino, porque entendemos que solamente estamos administrando algo temporalmente mientras estamos en esta tierra, estamos administrando algo que le pertenece al dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él dijo, mío es el oro, mía es la plata. Míos son todos los animales del campo. ¿Qué me daréis que me pueda saciar? Él lo que está buscando es el corazón del hombre. Así que cuando nos pide algo, siempre enseñamos que Él no está buscando algo. Él está buscando a alguien. Amén. Y este es el principio de la mayordomía. Principio número 7. Usted puede cumplir
todos los demás principios, si falla en este principio, no recibe la bendición de Dios. Bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios estableció su promesa con Abraham. Parte del pacto con Abraham fue: yo te voy a bendecir. Pero no solamente el pacto con Abraham fue acerca de bendecirlo a él, sino que además del pacto de bendecirlo a él, le dijo: yo voy a bendecir a los que a ti te bendigan y voy a maldecir los que a ti te maldigan. Por tanto, cuando no entendemos estos principios, vemos personas que caen en maldición, vemos aún gobiernos y vemos aún naciones que caen bajo maldición porque se han levantado a maldecir a Israel. Una parte fundamental de la bendición que tenemos en Estados Unidos es que Estados Unidos siempre ha sido un aliado muy cercano de Israel, siempre ha bendecido a Israel, y la nación que bendice a Israel, Dios la bendice. Así que este es el principio número 7. Principio número 8, ¿cuál era? El principio o la ley de la reciprocidad, que debemos hacer a los demás como queremos que nos hagan a nosotros. Es imposible que usted viva haciendo el mal a los demás y esperar recibir el bien. Amén. Y hoy entramos al principio número 9. Y es el principio o la ley de la siembra y la cosecha. Diga conmigo: la ley de la siembra y la cosecha. Dice la palabra del Señor: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará, ¿cómo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Siempre decimos: si usted no va a dar con gozo, si usted no va a dar con deseo, con voluntad, mejor no lo dé. Guárdeselo. Pero si le va a dar al Señor, dice: no dé con tristeza ni por necesidad. Es que me están mirando, es que no puedo, es que si el de al lado ve que yo no diezmo, que yo no ofrendo, me voy a ver mal, entonces voy a dar y doy por necesidad. Dice el Señor, lo que está diciendo aquí el Señor es: no lo hagas así, porque si lo haces así, estás violando un principio y Dios no te puede bendecir. Si lo vas a hacer, hazlo con gozo, hazlo con alegría y no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Oiga lo que causa el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Causa que usted tenga siempre, diga conmigo, siempre. Tenemos que ver la palabra en los detalles, con los puntos y con las comas. Dice: para que tengáis siempre, diga conmigo, siempre, y en todas las cosas. No es lo mismo tener en todas las cosas, pero tal vez en un momento de la vida, y luego carecer de todas las cosas. Pero la palabra está diciendo: para que tengáis siempre y en todas las cosas todo lo necesario. ¿Va conmigo? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre hemos enseñado mucho acerca de esto. Esta palabra tiene dos partes muy fundamentales que tenemos que entender. Dice: y él da semilla al que siembra y pan al que come. Salomón lo dijo de esta manera. El sabio dijo: ¿por qué ustedes se preocupan por las cosas? Dice: deberían mirar las aves del cielo. No siembran, no hilan. Dice: son tan espectaculares
la manera en que se visten. Si ustedes ven los vestidos, el vestuario de un ave que está volando, que está en el campo, dice, ni se preocupa por cómo se va a vestir, pero el Padre Celestial las viste, las alimenta, suple para ella. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados por el alimento, pero lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Me está diciendo que el pan nunca le va a faltar al que come cuando confía en Dios. Nunca le va a faltar al que come. Toca al hermano que está a tu lado y dile, nunca te va a faltar el pan. Mientras que sirvas a Dios, mientras que busques a Dios, Ahora, una cosa es que tengas pan para comer. Pero el Señor no quiere que solamente tengas pan para comer. Dice que Él da semilla. ¿A quién le da la semilla? ¿Al que come? Entonces hay una diferencia entre el que solo come. Dice, el que come siempre va a tener para comer. Dios va a ser fiel para suplirle, para que coma, porque Dios es fiel para con sus hijos. No le va a faltar, como mismo no le falta el vestido a las aves del cielo, no le faltan los colores hermosos. Ellas ni se preocupan, comen todos los días. El Padre suple para que coman todos los días. Pero una cosa es que supla para que comas, y otra cosa es que supla para que tú seas un sembrador, que te pueda dar semilla. Dice, Él da semilla. ¿A quién le da? Él da semilla al que siembra y pan para el que come. Yo no sé usted, pero yo quiero ser de los que tenga semilla. No solamente comida, no solamente pan para comer, pero semilla para sembrar. Dice amén. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, como dice, para que estéis enriquecidos en todo. Si algún cristiano tiene problemas con las riquezas, se va a llevar un gran susto cuando llegue al cielo. El deseo de Dios es que sus hijos lo representen tal como Él es. Y Dios es un Dios espléndido, es un Dios grandioso, es un Dios generoso. Es tan espléndido que la ciudad que está preparando para nosotros, las calles no son de asfalto. ¿De qué son? Las calles son de oro. Las puertas de la ciudad son de perlas. Mujeres, ¿a alguno le gustan las perlas? Allá no se las va a poner en el cuello. Allá van a ser las puertas de su ciudad. Imagínense qué esplendidez. Y aquí está diciendo la palabra del Señor que el deseo y el corazón de Dios es que nosotros estemos enriquecidos en todas las cosas, pero no enriquecidos para que nosotros solamente acaparemos, sino ¿para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Diga, hay un propósito para la riqueza. Quien no entiende esto, entonces persigue una riqueza de avaricia. Quien no comprende que hay un propósito para las riquezas que vienen de Dios, solamente busca las riquezas con avaricia, pero hay un propósito de generosidad en la bendición de Dios. Aún en la promesa de Abraham, Dios le dice, yo te voy a bendecir y tú serás bendición. En otras palabras, no serás estanque, vas a ser una fuente. De bendición. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acciones de gracias. ¿A quién?
Entonces, cuando hacemos una obra de generosidad y estamos enriquecidos en todas las cosas para poder ser generoso, ¿a quién le da gracia a la persona que recibe? ¿Hay alguien acá? ¿A quién estamos glorificando? Cuando alguien está orando, Señor, súpleme esta necesidad. Necesito, tú sabes que estoy en esta necesidad. Y usted llega y suple una necesidad, ¿a quién glorifica esa persona? Entonces Dios es glorificado por su generosidad. Y está diciendo aquí la palabra, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Va conmigo? Ahora, esta ley de la siembra y la cosecha, como toda ley, tiene también sus propios principios, que son inviolables. El campesino sabe las leyes del sembrar y del cosechar. Él no siembra y no cosecha en cualquier momento, ni de cualquier manera, porque hay maneras en las que podemos mejorar la cosecha o dañar la cosecha de manera que no recibamos nada, aún sembrando. Entonces yo quiero llevarle a usted a este punto muy importante de la ley de la siembra y la cosecha. El tiempo se me ha acabado y estamos todavía en el primer punto, pero quiero que usted reciba el principio de la siembra y la cosecha, porque hay personas que dicen, pastor, pero yo no sé, yo soy generoso, yo siembro, yo bendigo, yo hago, pero no veo que viene la bendición. Hay principios y hay maneras en las que debemos sembrar para poder cosechar, porque como el campesino sabe las leyes, nosotros tenemos que saber también las leyes espirituales. ¿Va conmigo? Y hay un principio muy fundamental que puede, diga conmigo, dañar la cosecha. ¿Cuál es este principio? El principio dentro del principio. Estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Hoy estamos solo en este punto, solo en este principio. Pero hay un principio que rige ese principio. Y es el principio de honrar la casa de Dios, de bendecir y de cuidar la casa de Dios. Vaya conmigo al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer a partir del versículo 2. Ageos 1, 2. Me lo pueden poner en pantalla, me lo hace más fácil. Aquí está, acá lo leo. Ageo capítulo 1, versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estaba el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, estaba olvidándose de la casa del Señor, estaba olvidándose del templo. Dice, no es tiempo de reedificar la casa de Jehová. ¿Para qué vamos a reedificarla? ¿Para qué? Es donde está en ruina, pero sería demasiado trabajo, y además nunca va a quedar como antes, nunca va a ser lo mismo. Por tanto, no la reedifiquemos, olvidémonos. Y se centraron solamente en sus casas. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, le está diciendo el Señor, no es que ustedes no siembren, ustedes siembran, es más, siembran mucho, pero recogen poco. Hay algo que les está dañando la cosecha y ustedes ni cuenta se están dando. Tócale mano que está a tu lado. Hay algo que pueda estar dañando tu cosecha. Dice, siembran mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Dice, el que trabaja por salario, le llega el salario y es como que lo echara en un bolsillo con hueco. Pero no te das cuenta
dice el Señor, ni siquiera te das cuenta que ese hueco que está en el bolsillo es el descuido de la casa de Dios. Tienes que entender, no es que te falte siembra porque estás sembrando. No es que te falte trabajo porque estás trabajando. No es que te falte salario porque te están pagando. Pero por donde mismo te entra se va. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi nombre y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho. Se me fueron todos. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Diga conmigo, hay un principio para el principio. Para el principio de la siembra y la cosecha hay un principio que rige la siembra y la cosecha. Tenemos que cuidar la casa de Dios. Porque si no cuidamos de la casa de Dios, está diciendo el Señor, yo cierro los cielos y se cierra la tierra. Y cuando se cierran los cielos no llueve. Y cuando se cierra la tierra no produce. Es lo que está diciendo básicamente el Señor acá. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Ahora mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 15 en adelante. ¿Estamos aprendiendo algo, iglesia? Capítulo 2, versículo 15. Salte conmigo un poquito. Dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Le dice, júntense, únanse, reedifiquen mi casa. Y el pueblo dice, hagámoslo. Hagámoslo. Vamos a reedificar la casa del Señor. Y le dice el Señor en los primeros versículos del capítulo 2, le dice, la plata es mía y el oro es mío. Si yo le estoy diciendo que lo hagan, no le va a faltar. Y es más, ustedes dicen que esta casa no va a llegar a tener la gloria que tenía antes, pero yo le digo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ustedes creen que la gloria primera era grande, pero la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ahora le dice, lo llega aquí al versículo 15, le dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas. ¿Y cuánto había? ¿Alguien está conmigo? Venían al montón donde estaban supuestos a recibir 20 efas. ¿Y cuánto recibían? Hacía un trabajo, cerraba un contrato que debían pagarle $1,000 y le pagaban 500. Hacía un trabajo, sembraba y esperaba recibir 20 efas, dice el Señor. Pero cuando llegaban al montón, lo que habían eran 10. ¿No lo tenemos en pantalla? Habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros. Un momentito, la cosa va menguando. Yo no sé si usted sabe, usted puede ver la matemática, pero la matemática va menguando cada vez. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 y habían 10. De 20 a 10 es el 50%.
Y venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían... Ya que hay menos del 50%. Dice, la cosa iba menguando cada vez. Y no te dabas cuenta que el punto estaba en que estabas descuidando la casa de Jehová. Estabas solo preocupado por tu casa, pero estabas descuidando la casa de Jehová. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestra mano, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde este día que se decidieron a ocuparse de la casa de Jehová. Desde el día 24 del 9º mes, le pone hasta la fecha para que no se les olvide, márquenla. Desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y ahora le hace una pregunta. Mire cuál es la pregunta, ¿no lo tenemos en pantalla? ¿Cuál es la pregunta? Es como que Dios le dice, miren sus graneros. Miren sus cuentas de banco para que después no me digan que tenían dinero. Les pregunta, le dice, ¿no está aún la semilla, la simiente en el granero? Me imagino que ellos fueron al granero. A ver, déjame ver. Ahora en los graneros dice, no hay ni una semilla. ¿Por qué él le da semilla? No, Señor, no hay semilla en los graneros. No hay simiente en los graneros. No está aún la simiente en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día en adelante, le dice el Señor, yo los voy a bendecir. Desde este día en adelante, yo os bendeciré. Diga, desde ese día, la siembra comenzó a dar cosecha. Bendito el nombre de Jesús. Se me acabó todo el tiempo en el primer principio. Dejamos los otros principios o el otro principio fundamental. Solamente se lo voy a dar para que lo vaya estudiando para el próximo domingo. El próximo domingo vamos a cerrar con estos 3 principios en uno. Y es fundamental también. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías y las últimas palabras que cierran el Antiguo Testamento para dar comienzo al Nuevo Testamento o al nuevo trato de Dios, nuevo plan de Dios para el hombre, nuevo pacto de Dios con el hombre. Cerrando el Antiguo, le dice, yo no quiero enviar maldición, yo no quiero que venga maldición. Por tanto, yo voy a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lo que está presentando el Señor al cerrar el Antiguo Testamento es un principio de paternidad. ¿Ya conmigo paternidad? Y si no entendemos el principio de la paternidad, entonces dice el Señor, si no entienden eso va a venir maldición. Y yo no quiero que venga maldición. Léalo. Cierra. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Dice, para que yo no me vuelva y envíe sobre vosotros. Entonces, el próximo domingo vamos a hablar de entender la honra a la paternidad. Número 1, a la paternidad de Dios. Número 2, a nuestros padres terrenales. Y número 3, a nuestros padres espirituales. Póngase de pie en esta mañana. ¿Aprendimos hoy algo, iglesia?